Le damos la bienvenida a la segunda hora de nuestra clase aquí en la economía bíblica y ahora vamos a continuar con este tema y va a ser la siguiente. Ofrendar es motivado por la gracia de Dios. El ofrendar es motivado por la gracia de Dios. Jamás ha sido motivado por la manipulación de los apóstoles o profetas o evangelistas o evangelistas o mentirosos falsos maestros, donde siempre te andan manipulando para sacarte el dinero de la cartera. No, el ofrendar tiene que ser exclusivamente motivado por la gracia de Dios. Obviamente, humanamente hablando, comprendemos que existen necesidades, eso sí lo comprendemos, porque lo podemos ver, lo podemos escuchar, lo podemos percibir. Está claro, es evidente en nuestra vista, mis hermanos. Pero si la gracia de Dios no se mueve en tu vida, de usted ser movido por la gracia de Dios y participar con la gracia de Dios, mis hermanos, luego toda la manipulación que existe en la vida, es posible que tú puedas dar porque alguien te vino a presionar a dar, alguien vino para manipularlo a dar, etcétera, 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 etcétera. Ellos están completamente equivocados. Y quizás logran que usted dé algo. El problema es que la segunda vez no lo vas a dar. Porque tú ves el hombre como el que vino para manipular la situación. Ahora, en su contexto tenemos que comprender lo que el Señor nos está hablando a través de 2 Corintios capítulo 8. Note bien conmigo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Cuando estamos leyendo aquí en la gramática, en 2 Corintios en capítulo 8, versículo 1, cuando dice ahora, la partícula que es la palabra ahora es la palabra de en griego, Y este de señala la transición de Pablo a un nuevo tema. Cuando nosotros llegamos aquí en versículo 1, dice ahora. Esto te debe saber que hay un nuevo tema, hay una conclusión o un nuevo tema que se viene a traducir por consecuencia de lo que estaba previamente escrito o hablado. Desde que la relación, te recuerda que la relación del apóstol con sus queridos hermanos de Corinto había sido reestablecida, él podía ahora discutir con ellos el tema de ofrendar. Ahora, recuérdese que yo había hablado sobre este asunto en el primer módulo, estamos en el segundo módulo, pero en el primero, tú recuerdas que estuvimos hablando nosotros. Y ahí había explicado que la razón por que la carta 2 Corintios existe. Esta carta en total, 2 Corintios existe, mis hermanos, porque era la defensa oral y la defensa escrita de parte de Pablo. Pablo tuvo que defenderse, ¿ves?, por causa que los falsos apóstoles habían acusado a Pablo de ser un falso apóstol. Y la razón es porque el apóstol Pablo rehusó de recibir la ayuda, el dinero, las ofrendas de parte de las iglesias. Porque en ese entonces, igual como hoy en día, hay muchos falsos apóstoles y profetas y maestros y pastores que andan manipulando a la gente, y la única razón o la única cosa que lo motiva a ellos a participar en el ministerio es el dinero. Y ellos se habían acostumbrado, los falsos profetas y apóstoles, de ir de iglesia en iglesia para sacarle el dinero. Y Pablo no quiso ser identificado con ellos. Él rehusó de recibir el dinero para no ser acusado de haberse comportado igual como los falsos.
Y resulta que los falsos le acusan a él de ser un falso porque el rango o las características o las señales, entre comillas, verdaderas de un apóstol era de recibir ofrendas. Era una de sus características. Y Pablo dijo, no, él no quería. Y ellos lo acusaron a él que él no era porque no recibía esas ofrendas. Pablo tuvo que escribir 2 Corintios en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, para defenderse de esas falsas acusaciones de parte de los falsos apóstoles, que él era un falso apóstol. Él logra con mucho éxito, de defenderse. Él sí logra y se puede defender contra estos falsos. Y ahora viene el punto donde él está reestableciendo su relación con la iglesia. Y ahora él le recuerda lo que él había dicho a la iglesia en 1 de Corintios, que era de levantar una ofrenda no para él, pero para ayudar a los santos que estaban sufriendo en la tremenda persecución de Jerusalén. Por esa razón llegamos a esta palabrita pequeñita aquí ahora, que señala la transición, mis hermanos, de Pablo a un nuevo tema. Y ahora él quiere regresar a ellos al tema. Pero ¿de qué tema estaba él? Abre su Biblia en 2 Corintios capítulo 7. Y en 2 Corintios capítulo 7 vamos a leer de versículos 5 al 16 para mostrarle que ahora él está terminando el tema y ahora entra en este tema que estamos tratando en este curso. Y él dice, en 2 Corintios capítulo 7, versículos 5 en adelante hasta el versículo 16. Pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera, conflictos por dentro y temores. Pero Dios que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Cuando llega Tito a Macedonia a visitar con Pablo, y Tito le hace saber a Pablo, todo está bien en la iglesia de Corintios. Han recibido su defensa, ven que no eres el falso que te habían acusado, te aman mucho y quieren restablecer la relación contigo. Dice en versículo 8, porque si bien os causé tristeza con mi carta, porque Pablo se había preocupado, porque él tuvo que reprender la iglesia. ¿Te recuerda? En 1 Corintios. Y te recuerda específicamente en 1 Corintios capítulo 5, ¿te recuerda? Porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esta carta os causó tristeza, eso es cierto, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, en versículo 9. No de que fuisteis entristecidos, sino que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Que esta tristeza te llevó al arrepentimiento porque fuiste entristecido conforme a la voluntad de Dios. Para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza es conforme a la voluntad de Dios. ¿Produce qué? Produce un arrepentimiento que conduce ¿qué? Que conduce a la salvación sin dejar ¿qué? Sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Él pudo distinguir la tristeza en el Señor y la tristeza en el mundo. Que la tristeza en el Señor produce arrepentimiento, produce salvación, produce la vida eterna, pero la tristeza en el mundo produce ¿qué? Muerte. Porque mirad en versículo 11, que dice, ¿qué solicitud ha producido en vosotros esto? Esta tristeza piadosa. ¿Qué vindicación de vosotros mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? Qué gran afecto, qué celo, qué castigo de mal. En todos habéis demostrado ser inocentes en el asunto.
¿Por qué? Porque se arrepintieron y pudieron ver la verdad. Por esta razón, en versículo 13, hemos sido consolados. Y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos vosotros. Porque si en algo me he jactado con él acerca de vosotros, no fui avergonzado. Wow, mira estas palabras de Pablo, que no fui avergonzado, sino que así como os hemos dicho todo con verdad, así también nuestra jactancia ante Tito resultó la verdad. Y su amor hacia vosotros abunda aún más, acordarse de la obediencia de todos vosotros y de sé cómo lo recibiste con temor y temblor. Mi gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Ahora tú puedes ver que él está, esta palabrita de ahora, es la transición, donde Pablo en medio de su defensa, en 2 Corintios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7, él hace una pausa, un paréntesis en capítulo 8, capítulo 9, para recordarles a ellos de sus responsabilidades, de sus deberes y de sus promesas que ellos habían hecho de ayudar a los hermanos que estaban sufriendo en Jerusalén. Después del capítulo 9, él regresa y termina su defensa con la iglesia en los Corintios. En este paréntesis es donde él está recordándoles a ellos de la responsabilidad de cumplir con la promesa que habían hecho de ayudar. Note ahora, regresamos a 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. Ahora dice, ahora, hermanos, deseamos hacerlos saber que la gracia, mire bien, la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Ahora él se va a comunicar con él, porque él se está dirigiendo a los corintios, ¿no? Y ahora él le va a hacer saber a ellos lo que la iglesia en Macedonia, la parte norte de Grecia, él se está dirigiendo la carta a los corintios, que en la parte sur de Grecia, y la parte sur era la parte más rica del país, si lo puedo decir así, y la parte norte de Macedonia era la parte más pobre, porque habían experimentado una tremenda persecución. Pablo se está jactando, se lo puedo decir así, él está orgullosamente hablando de la obediencia de este pueblo en el norte, y se le está dirigiendo a los hermanos en el sur, en Corintios, porque ellos habían hecho una promesa y eran más de capaz que cumplir con esa promesa, pero dejaron de cumplirla por las falsas acusaciones. Él le dice ahora, de la gracia, ¿no? Le dice, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en la iglesia de Macedonia. Ahora todo el comentario que vemos aquí en versículos 2, 3, 4, 5 es de los macedonios. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, en versículo 2, abundó su gozo. Su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, de su generosidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos, aquellos que estaban en Jerusalén. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Ahora, él empezó, Pablo, llamando su atención a la gracia de Dios, la cual había sido dada a las iglesias en Macedonia, a quienes él usaría como ejemplo de ofrendar. Mira, qué locura, ¿no? Que Pablo y Dios está usando las iglesias más pobres
como el ejemplo bíblico o el modelo bíblico en cómo ofrendar. Y él lo estaba usando a ellos que pudieran ser el ejemplo para las iglesias ricas, que tenían más que suficiente y la capacidad más que suficiente para dar. La provincia romana de Macedonia, mis hermanos, el antiguo reino de Alejandro Magno el Grande, estaba localizada al norte de la Grecia moderna que nosotros conocemos hoy en día. Y como ya se mencionó, mis hermanos, las tres iglesias de Macedonia que Pablo tenía en mente eran los de Filipos, Tesalónica y Berea. Estas son las tres iglesias principales de Macedonia, ¿no? Tenemos Filipos, Tesalónica y Berea. De la parte norte, en la parte norte de la Grecia. Ahora, Macedonia propia era una región, mis hermanos, profundamente pobre. Destruida, ¿por qué? ¿Por qué llegó la pobreza? Por las guerras. Y la guerra destruyeron a Macedonia y la saqueada por los romanos, que donde le sacaron todos los recursos. Chuparon esa tierra seca, le sacaron todos los recursos que esa tierra dependía de sobrevivir. Los romanos saquearon esa tierra, le sacaron todo. Pero a pesar de su profunda pobreza, los creyentes de Macedonia fueron maravillosamente generosos. Maravillosamente generosos. Y eso, mis hermanos, es difícil de contemplar en nuestras cabezas hoy día, que los más pobres eran más generosos que los ricos en comparación con lo que ellos tenían dispuestos a dar. Porque esta gente habían dependido de la mano de Dios, no de la mano del hombre. Nótese en 2 Corintios capítulo 11 en versículo 9. Pablo continúa con el tema, donde él dice en 2 Corintios capítulo 11 versículo 9, donde él dice lo siguiente, dice: y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, mire lo que dice Pablo, a nadie fui carga, ustedes los corintios. ¿Por qué? Porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, de las iglesias más pobres, Filipo, Tesalónica, Berea, si te puedes imaginar eso. ¿Te puedes imaginar ellos? Ellos, los más pobres, suplieron plenamente, completamente, abundantemente mi necesidad, y en todo me guardé y me guardaré de seros carga. Wow. Mira lo que viene. Él está hablando a los corintios de lo que hizo la iglesia más pobre para sostenerlo a él en la obra. Y él no andaba solo. En Filipenses capítulo 2, abre sus Biblias en Filipenses capítulo 2, en versículo 25. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí. Te recuerdo, los filipenses aquí en Filipos. Dice lo siguiente, mis hermanos. Pero creí necesario enviarlos, mira, al hermano Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Los filipenses, la iglesia en Filipos, había enviado a este hermano Epafrodito, lo habían enviado a él, al hermano Epa, para traer lo que él necesitaba. Y él le está dando ese reconocimiento. En Filipenses capítulo 4 también dice esto, en versículo 15. Dice: y vosotros mismos también,
sabéis, están muy informados que esta es la verdad. Él le dice, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, con él salió de Macedonia y se lanzó para las otras partes del mundo conocido en ese entonces para llevar el Evangelio, dice esto: después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Te imaginas que en todo el imperio conocido de ese entonces, en ese día, si te puedes imaginar, era la iglesia más pobre la que estaba apoyando, la que estaba soportando, la que estaba sosteniendo al apóstol Pablo? Dice también en Filipenses en capítulo 4, versículo 18. Pero he recibido todo. Y luego él dice, y tengo abundancia. Wow. Estoy bien, mira lo que dice la palabra, abastecido. Tengo más que suficiente para sostenerme. Habiendo recibido, mira otra vez, ¿de quién? Del hermano Epa, ¿no? De Epafrodito, lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Note bien, por favor, lo que Pablo está diciendo. Mira, regresamos a 2 Corintios capítulo 8, versículo 1, donde él dice, ahora hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias, que ha sido dada en las iglesias de Macedonia en la parte norte, las iglesias de Filipos y Tesalónica y Berea. Los corintios no eran conscientes, se puede imaginar, no eran conscientes de la magnitud generosa de los macedonios. Rápidamente Pablo hizo saber a ellos: ustedes que tienen más que suficiente. Mire lo que esto que casi no tienen nada en comparación con ustedes y ellos están dando. Su ofrenda no fue motivada primordialmente por alguna institución filantrópica, mis hermanos, o gentiliza humana. No. Pero por la gracia de Dios trabajando en sus corazones. Esa fue la gracia. La gracia de Dios que pudo tomar los corazones de estos benditos pobres que estaban sufriendo la persecución. Y Dios le alcanzó el corazón. Y de lo que tenían, donde sacaron, quién sabe dónde sacaron, pero dieron. Y se dieron ellos mismos. ¿Tú te recuerdas lo que estuvimos hablando en la última sesión? Mira bien. Ellos dieron para ayudar a otros y dieron generosamente. Ellos dieron más allá de su capacidad. Ellos dieron insistentemente rogando por el privilegio de compartir. Y ellos dieron al Señor primero. ¿Por qué? Porque la dedicación de sus vidas a Cristo, todo lo que tenían y todo lo que tenían, mis hermanos, todo lo que eran y lo que tenían, mis hermanos, eso fue lo que ellos dieron. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se movió en el corazón de ellos. Pero ¿cuál es el problema de hoy en día? ¿Cuál es el problema principal hoy en día? ¿Cuál es el problema? No, la bandera famosa que se levanta hoy en día en las iglesias. Bueno, no hay, no tengo y no puedo. No hay, no tengo y no puedo. No hay, no tengo y no puedo. Pero no. Dios se movió en los corazones de esta gente donde ellos dieron todo lo que tenían, todo lo que eran, todo lo que tenían, mis hermanos. Y a fin se dieron a ellos mismos al ministro, para poder servir juntamente a su par, para darle honra y gloria a Cristo. Uno de los efectos de salvar, de transformar y santificar la gracia es un anhelo, un querer,
un deseo de dar generosamente y sacrificialmente a aquellos en necesidad, especialmente a otros creyentes. Ahora tú puedes comprender este nuevo paradigma. Aunque no es nuevo, pero es nuevo para nosotros porque nosotros nos hemos encerrado en nuestras propias necesidades. Y ese es el problema que vemos por toda parte del mundo hoy día. La gente ha elevado su necesidad a un virtud. Y si es un virtud, es un derecho. Si es un derecho, es la responsabilidad de otros a cumplir con mi necesidad. Y yo no tengo que dar nada, yo tengo que recibir todo. Porque la bandera que está soplando en el aire es no tengo, no hay y no puedo. Pero eso es lo contrario de lo que dice el Señor. Porque ellos dedicaron sus vidas a Cristo todo lo que eran. Ellos dedicaron sus posesiones a Cristo todo lo que tenían. Ellos se dedicaron a ellos mismos, al ministro que Dios había puesto en la vida de ellos. En este caso fue Pablo, para poderme servir a su lado y permitirles servir juntos a Cristo. Esa fue la tremenda diferencia que existe, mis hermanos. Dieron para ayudar a otros, dieron más allá. Ese es el problema que tenemos hoy en día. ¿Ves? Esta iglesia supo muy bien, mis hermanos. Reconoció muy bien. Los macedonios, mis hermanos, no dieron como la gente rica mundana. Frecuentemente lo hacen hoy en día, meros testimonios, lo puedo decir así, de sus riquezas sin sacrificios, dan de las obras. No, hombre. Ni dieron como cristianos egoístas, cuyo amor por las cosas temporales corresponden con su amor por las cosas eternas. Ofrendar para ellos es una batalla. ¿Por qué? Porque ellos todavía se aferran a lo temporal. Ese es el problema que nosotros enfrentamos hoy día. Estamos perdidos en el materialismo, en el consumarismo, con todos los nuevos juguetes que existen allá afuera. Eso es lo que yo quiero, porque es mi derecho. Ese es el problema del cristianismo moderno o postmoderno hoy día. No, hombre, no. Se aferran a lo temporal y no se dan cuenta a lo eterno. Los macedonios, mis hermanos, ellos dieron magnanimamente, mis hermanos, y abundantemente, consistente con el mandato de Cristo. Mire bien, ahora viene el juego y ahora cae aquí muy bien ese famoso versículo que todo el mundo le gusta usar en Mateo capítulo 6, en versículo 33. Ahora cae bien este versículo donde dice en Mateo 6, 33, dice, pero buscar primero su reino y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. No, hombre, nosotros buscamos las cosas primero antes de buscar el reino. Dame primero y luego lo voy a considerar. No, hombre, así no funciona. Pero Pablo excluye. ¿Por qué? Porque Pablo, mis hermanos, lo que hace es que Pablo excluye completamente todo mérito de pensamiento humano por nada de lo que hicieron, porque fueron impulsados por la gracia de Dios. Mira bien, en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué somos creados? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No solamente nos llama a la vida eterna, pero nos llama a la vida cotidiana a hacer el bien
y representarlo y ser un reflejo de quién Él es en esta tierra.